Nuestro invitado para el día de hoy es el doctor Julio Leonardo Baleirón Ureña. Todo el mundo lo conoce como Leo Baleirón. Es un psicólogo social con un PhD en educación y profesor de varias universidades aquí en Tegua, Pucamaima, y es un psicólogo que se ha dedicado a la educación. Así que bienvenido, Leo, aquí a la Z. No, gracias por la invitación. Yo me siento parte de esto, aunque no venga con mucha frecuencia, pero la verdad que me siento bien acogido y en un ambiente interesante para pensar y reflexionar sobre tantos temas que a uno le preocupan y también temas que a uno le interesan, ¿no? Pero bien. Así es. Yo decía en el programa anterior que invitamos a las autoridades de salud mental y al presidente del Colegio de Psicología y el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Yo decía que para comenzar el año era bueno comenzar con el pie derecho. Y estamos comenzando con el pie derecho, hablando de salud mental, del punto de vista macro, y hablando ahora de la educación. O sea, hay dos pies que necesita la sociedad, necesita el ser humano, es la salud mental y la educación. Entonces, ¿qué mejor tema que hablar de la educación si queremos comenzar el año con el pie derecho? ¿Y quién mejor que tú para que nos hable de esto? Mira, Leo, la pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿puede la cultura contribuir a la paz, o puede la cultura servir para contrarrestar la violencia? Por eso te hemos traído a ti para el día de hoy, para que tú nos hables de este tema, y yo no quisiera hablar mucho porque lo que no quiero es quitarte ni un minuto, para que sé que tú nos puedes decir muchas cosas. Adelante con este tema, educación y cultura de paz. Bueno, mira, el tema es interesante. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno vive, de lo que uno hace. ¿Qué cultura es eso? Envuelve todo lo que es el hacer, el pensar, el sentir de la vida humana, del ser humano, y del ser humano como colectivo. Y ciertamente que uno dice, caramba, pero ¿qué pasa? Que estamos viviendo como en un ambiente demasiado hostil, o sea, como que es un ambiente que tú dices, hay que prepararse para salir a la calle, o sea, y es una situación que genera en las personas, genera demasiadas angustias, demasiados temores, demasiadas ansiedades y también demasiada violencia. Y yo creo que la escuela debe jugar un papel fundamental en ir creando comportamientos, pensamientos que vayan instalando una cultura distinta, una cultura de paz. Un grupo de estudiantes en el trimestre pasado en INTEC, hay una asignatura que me inventé hace un tiempo, se llama Psicología Positiva, a propósito de lo que es psicología positiva, que es un enfoque de la psicología que justamente se centra en el bienestar de la persona y en el bienestar de la sociedad. Y los muchachos, yo les decía, ustedes tienen que hacer un trabajo final, y bueno, el trabajo, ustedes son los que lo deciden. Y hablando de ese tema, ellos comenzaron a decir que ellos habían notado que en el marco de la institución, en el campus, como que habían cosas que se habían perdido. Digo yo, ¿cómo así? Dice, es que sentimos que uno viene aquí a la universidad y como que el simple saludo, el simple buenos días, el simple cómo tú estás, el simple una sonrisa, como que se ha perdido, profe. Digo yo, no me diga eso. Dice, sí, lo hemos sentido. Y se pusieron a indagar sobre ese tema con estudiantes, con personal de la institución, con seguridad y con la gente del entorno. Sorpresa. Comenzaron a tener sorpresas interesantísimas. ¿Cómo? El simple hecho de tú llegar a tu aula, por ejemplo, ellos siempre me dicen a mí, y en el grupo de ahora me lo decían, profe, que cuando usted llega, usted saluda a cada persona. Usted le da el saludo, la buenas tardes, la buenas noches, a cada uno con su nombre. Fulano, ¿cómo tú estás? Fulana, ¿cómo tú estás? Y dice, usted no sabe lo que eso significa. Entonces comenzaron a indagar sobre eso. Y yo digo, óyeme, si en la escuela pudiéramos empezar por una cosa tan simple, que yo digo que es demasiado simple, vamos a promover la amabilidad. Vamos a promover la amabilidad. ¿Cómo yo promuevo la amabilidad? Bueno, que cuando yo llego al aula,
yo doy los buenos días. Que cuando yo me dirijo a una persona, me dirijo por su nombre. O cuando yo me llamo la atención a una persona, lo hago con respeto. O cuando yo le voy a pedir algo a una persona, le digo por favor. Es decir, son cosas que tú dices simple. Ahora, ¿qué genera todo eso? Fíjate que cuando tú te mueves así, cuando tú le dices al muchacho del supermercado, gracias. Cuando tú le dices al muchacho, quizá el bombero de la gasolina, cuando te termina, gracias. A lo mejor no se lo espera, pero si tú le miras la cara, tú te das cuenta que hay algo que le impacta por un simple gesto, que yo digo, la amabilidad. La cortesía. La cortesía. Se debe retornar a lo cortés. Sí, qué bien eso. Que mira, no quita lo valiente, dice. Sí, qué bien eso. Leo, oyéndote, estoy recordándome de algo que ocurrió en mi niñez. Cuando yo vivía en mi pueblo Asua, antes los anafes se juntaban con carbón y nosotros siempre íbamos a comprar carbón a un sitio donde un señor que era el carbonero, don Emiliano, y un día él fue y le llevó un saco de carbón a mamá. Le dice, ¿y cómo usted supo que yo quería carbón? Me dice, porque a mi casa fue un joven y preguntó que si allá estaba don Emiliano, y las únicas personas que me dicen don Emiliano a mí son los hijos de usted. Porque mamá nos enseñó a decirle don al carbonero. Y fíjate que él diferenciaba que si fue a su casa y preguntó a alguien por don Emiliano, tenía que ser un hijo de doña Margot, porque mamá nos dijo, usted tiene que decirle don a todas las personas mayores. A propósito de eso que tú dices, la cortesía, el respeto, mira, la yo buena tuve manera. Sí. Finalizando, casi empezando el año, tuve la invitación de un amigo, que somos amigos de la infancia. Yo viví en Villajuana, yo nací y me crié en Villajuana, en el pedacito que está entre la José de Jesús Ravelo, la profesora Mama Gómez, la Manuel Ubaldo Gómez y la Marco Jadón. Yo soy de ese pedazo. Y sucede que hay un personaje, amigo, él me lleva un par de años, nada más un año, Freddy Cabral. Freddy Cabral es un tipo extraordinario. Freddy Cabral es un escultor finísimo y reconocido en el mundo entero. Yo lo voy siguiendo, pero cuando fui a visitarlo, porque fue que hizo la invitación al Museo Freddy Cabral, yo quisiera que tuviera las frases que hay de los críticos internacionales hablando de Freddy Cabral. Un personaje extraordinario. Pero todo viene cuando, por supuesto, si nos juntamos, jóvenes, muchachos que tuvimos en los años 50 juntos, porque él nació en el 50, en el 48, 49, yo nací en el 50. Y yo me fui del barrio en el 72. O sea que pasamos la niñez y la adolescencia ahí. Todos los que estábamos ahí, todo era y don Julio, y don Leoncio, y don Di Carlo. Eso primaba en ese pedacito. El respeto había un mayores, respeto, sí. O sea, y yo siempre le decía a ellos, siempre le he dicho, Villajuana es un barrio bastante interesante, porque en el pedacito que estábamos nosotros, la familia, y eso pasaba mucho entonces en muchos de los barrios, ¿no? Que las familias se identificaban por los apellidos. Entonces tú decías los Leoncio, los Di Carlo, los Marcallé la hicieron nosotros, los Heredia, los Baleirón, que éramos nosotros, los Echevalier. Pero había ese tema, cuando uno se dirigía a cualquiera de ellos, el don era un tema que eso no se negocia. Mire, don Leoncio, mamá me mandó donde usted, don Leoncio. Y usted, ¿verdad? Ahora es tú, le dice. Sí. Así es. Mira, esta parte de la distinción a los demás funciona muchísimo, de hecho, en el manejo de la comunicación. Aquí existe un alto líder que cuando tiene una rueda de prensa conoce el nombre de cada reportero y lo llama por su nombre y sus apellidos. Eso llama la atención de cualquiera. Cuando a ti te dicen tu nombre, tú te sientes distinguido por el otro. Entonces eso funciona bastante. Y a veces uno va en busca de un servicio, doctor, como decía el profesor, dándole la gracia al que te brinda el servicio.
el día que tú vuelves, esa persona te va a distinguir también, que es lo que mucha gente no sabe. Sí, por eso dice alguien que las personas evolucionadas espiritualmente son agradecidas. Eso, gracias también, eso es muy importante. Decirle al otro, usted. Gracias. A propósito de estos ejemplos, Leo, nos gustaría ver cuál sería para ti, en términos de la educación, para este año, lo que tú entiendes que podrían ser retos para una cultura de paz en la educación en este año. Mira, yo creo que el gran reto, y ese es un reto que no es nuevo, es un reto que yo creo que es el reto fundamental de la educación, es que la educación tiene que entender que el sujeto fundamental de todo el sistema educativo son los muchachos, son las niñas, son los niños, son los estudiantes. Si no hubiese estudiantes no hay escuela. Hay escuela porque hay estudiantes. Y no hay otra cosa. Entonces, es como centrarnos todos en esos sujetos y en la educación de esos sujetos y en el desarrollo de esos sujetos. Yo digo que en educación un maestro lo único que hace es gestionar oportunidades para aprender. Tener un buen libro se puede constituir en una oportunidad, pero igual puede ser que no sea una oportunidad, porque si yo manejo mal el libro como el de texto como maestro, entonces yo no estoy generando lo que el libro es capaz de hacer. Entonces todo lo que uno hace cuando llega a la escuela es gestionar oportunidades. Los aprendizajes son internos, o sea, tú aprendes internamente. Y según dicen ahora los de las neurociencias, dice, cuando hay un aprendizaje, se genera una nueva conexión neuronal. Óyeme esto, se genera una nueva conexión neuronal. Hay algo que tú dices, lo aprendí, entonces es algo que va a permanecer. Entonces yo digo, retomemos de nuevo que el centro son los estudiantes. Hace unos años, yo entré a educación en el 97, en diciembre del 97, y trabajé desde antes con muchos ministros y ministras y secretarias y secretarios de educación. Y uno de ellos, que yo en una vez le decía a él, óyeme, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué la pirámide de la estructura jerárquica del ministerio no la invertimos? ¿Cómo sería invertir así? Explícame eso. ¿Cómo así? Lo mismo que digo yo, pon la base arriba y pon la cúspide abajo. Entonces piensa que el que manda es el estudiante. El estudiante te manda que tú le genere, le ofrezca, le dé una educación de calidad. Y yo, como funcionario, estaría en la obligación de hacer todo lo necesario por satisfacer esa demanda de ese muchacho, de ese niño, de esa niña, de esa familia. Él lo hizo a propósito, él juntó a los funcionarios y cogió la estructura y la puso a sí mismo y dijo, vamos a pensar desde esa perspectiva. Lamentablemente en educación siempre pasó y sigue pasando que cambian el ministro y cuando viene el otro ya todo se vuelve un desastre, o sea, ya todo se cambia. No se siguió pensando de esa manera. Yo digo, pongamos que el que demanda, es como cuando tú dices, como tú conoces bien el pensamiento de Carl Rogers, el terapeuta norteamericano. Así es. Él no hablaba de paciente, él decía el cliente. Porque él decía, paciente es una persona pasiva. Es la persona que se coloca en la situación de esperar que tú hagas con él lo que vayas a hacer. El cliente es el tipo que demanda, porque te estoy pagando. Yo necesito de ti como terapeuta. Sí, pero yo soy tu cliente y yo soy el que te pago. Y yo necesito que tú me ayudes a resolver este problema. Fíjate qué distinto. Si yo pienso así, colocar al estudiante como el que nos demanda. Yo siempre he dicho, y es una frase que le he acuñado desde muchísimo tiempo, la educación de calidad es un derecho del estudiante y es un deber de todo el resto para ofrecerla. Entonces, si miramos de esa manera, entonces podemos decir, ¿cómo yo construyo una cultura de paz? Bueno, ¿cómo yo creo un ambiente
un clima en la escuela donde el estudiante se sienta respetado, donde el estudiante se sienta motivado, donde el estudiante se sienta que, mira, bueno, de hecho hay 2 estudios que se hicieron bajo mi control, mi dirección en el instituto que dirigí, que fueron 2 estudios de educación cívica y ciudadana, 2 estudios internacionales, de los estudios más grandes que nosotros hemos participado. Y participan países de todos los continentes. Ahí hay países de todos los continentes. Los estudiantes, con los muchachos de 8º grado, los estudiantes de 8º grado, en las 2 versiones de ese mismo estudio que se hicieron en años distintos, dicen, la institución en la que ellos depositan su mayor esperanza sigue siendo la escuela. La escuela. La escuela. Cuando tú le preguntas a los muchachos que organicen eso en primer lugar, segundo lugar, la policía está en último lugar. Tú dices, óyeme, la policía, es una institución que tiene que ver con tu seguridad personal. Sí, porque todo el mundo cree que la policía es que tiene que resolver el problema de la violencia. Pero está en último lugar con respecto a mi expectativa de esperanza. La esperanza mayor, la escuela. Entonces yo siempre he dicho, señores, pero si los muchachos de 8º grado todavía, a pesar de todo, me están diciendo a mí, deposito en la escuela mi mayor esperanza, ¿qué hacemos nosotros con esa información? Entonces yo digo, tenemos que ofrecerle a los muchachos un ambiente que el muchacho, es más, yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, a nosotros los profesores nos sacaban de la escuela. Váyanse para su casa. Es que usted no piensa eso para su casa, porque nosotros éramos un grupo que creíamos que el centro era de nosotros, que era de nosotros. Y ahora le hubieran hecho fiebruse. Vamos a tomar algunas llamadas del público antes de nuestra próxima pausa. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se está tratando en el día de hoy, educación para lo que es una cultura de paz. Es el tema que tenemos hoy en los jueves de salud mental. Buenas, receta médica. Buenos días. Saludos. Qué interesante ese tema. Me es de gran placer que lo toquen. El de la ser afable. Buenos días, ¿cómo está? Llamar a las personas por su nombre. Dar una sonrisa, un agrado. Eso vale mucho y enseña y alivia el alma hasta de las personas que se encuentran con alguna aflicción. Muy bien. Porque también el que da recibe. Cuando usted da esa agradabilidad, esa sonrisa, ese detalle, hasta un abrazo, se lo devuelven. Y hay personas necesitadas de ese gesto de respeto. Yo creo que si en las escuelas, en los hogares se implementara esa amabilidad, esa cortesía, tuviéramos una sociedad dominicana que caminara mucho mejor. Gracias por su planteamiento. Me voy con la próxima. Buenas. Receta médica. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Del Café de Herrera. Nosotros trabajamos también eso en el Centro Educativo Carmen Luisa de los Santos. Yo soy presidente de la Asociación de Padres, Madres y Tutores ahí. Y nosotros estamos dando charlas sobre la ética, sobre la moral. Y cuando yo hablo como el joven que está ahí, que también se llama igual que yo, Leonardo, yo veo jóvenes llorando. Yo porque le hago la historia de los años 90, principios del 2000, y la información que nos dieron a nosotros. Se han perdido valores, pero yo apuesto que debemos de rescatarlo. Yo apuesto que si viene un ministro con profesionales con la capacidad previa para cambiar esta juventud que tiene está un poco desviado, podemos lograrlo. Yo soy de los que apuesto que sí. Muy bien. Me voy con la próxima. Buenas. Receta médica. Sí, buenos días. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde la ciudad de Nueva York, el Bronx. Adelante, señor. Sí, yo quiero decir,
sin de acuerdo a lo que están planteando y aportar algo en cierto modo como una anécdota de algo que viví como experiencia y eso me sirvió de mucho. Yo creo que las personas también se han ido perdiendo el hecho de que cuando un amigo le presenta a otra persona, no se ha perdido el hecho de que a los 2 minutos ya tú no te recuerdas cómo fue el nombre que te dijeron. Mucho gusto, fulano, y ya el minuto tú le puedes preguntar ¿cómo es mi nombre? Y ya no se recuerda. Entonces que a veces la atención en esas cosas se ha perdido. Yo recuerdo, y eso me ayudó mucho, en una anécdota, no sé si podría hacerla, que estando, como lo considero un privilegio, tuve una ocasión junto al profesor Juan Bosch en una sala, en una casa, junto a unos 15 o 20 personas, y todos dimos el nombre cuando nos presentamos con él, y al momento de despedirnos él memorizó el nombre de todos. Entonces eso me sirvió de que hay que prestar atención cuando se te presenta a alguien. Tú tienes que memorizar el nombre porque eso ayuda a la cordialidad y la armonía entre las personas, conocerse mejor. Muy bien, gracias por su llamada. Me voy con la próxima. Buenas. Receta médica. Muy buenas tardes. Saludos. Me encanta cuando tocan ese tema. Realmente aquí en el país necesitamos mucho deporte para los muchachos, que se le dé música. A mí me gustaría que tú sabes dónde está el agua y luz de los años de Trujillo, ¿verdad que sí? Sí. Eso, que lo conviertan para los niños en un conservatorio de música, donde los niños puedan obtener guaguas para ellos trasladarse, y muchas cosas que necesita este país para la educación, que es lo principal que tienen que entrarle de lleno. La educación, como bien se está planteando acá. Buenas. Receta médica. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Reyes, desde Boston. Adelante. Es para decirle que el tema que ustedes tienen es un tema muy significativo. De tal manera que la cultura es tan importante para los pueblos que precisamente yo diría que el 95%, por usar un número que sea más o menos equitativo, el 95% de los males que afecta a la comunidad dominicana es precisamente por la importación de cultura foránea que dan al traste con la idiosincrasia del dominicano. Te voy a mencionar solamente una cosa. Ustedes han fijado que ha desaparecido la celebración del Día de San Andrés y que el pueblo está celebrando el día de Halloween. Eso es solamente una cosa. Para que ustedes vean realmente que la cultura o la importación de cultura foránea acaba con la idiosincrasia de los pueblos, y un pueblo que pierde su lengua y su cultura, adiós pueblo. Gracias por su llamada desde Boston. Buenas. Receta médica. Saludos. Yo fuera el ministro de Educación y aprovecho ese recurso económico y que hay mucho que no se pueda con, para promover la lectura de manera enfática, incluso hasta pagarle a quien lea un libro y lo demuestre. Toma tanto por leer este libro, y en la escuela coger par de meses del año escolar solamente para leer el libro, porque todo lo otro es básico, y el que aprende a leer aprende sociales, aprende biología, y recuerde, educación, que los maestros de este país hacen su trabajo. El alumno es que no quiere trabajar, y los padres en la casa tampoco le preguntan qué tú tienes de tarea hoy. Tú tienes tu cuaderno completo, tú te estás portando bien, estás yendo al año por lo menos 5 veces a la escuela a ver cómo se está portando su hijo, porque se portan bastante mal. Yo soy testigo de eso. Buenas tardes.